Si están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a revisar ahora lo que es los síndromes parenquimales o parenquimatosos de origen pulmonar. Como ustedes ya tienen conocimiento, se está desarrollando la parte de la semiología respiratoria, donde se hace uso de las herramientas del examen físico, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y es justamente en el aparato respiratorio donde podemos hacer uso de, de estas herramientas o de estos instrumentos para poder definir bien el diagnóstico o para poder definir bien nuestros síndromes. Lo que nos convoca ahora en esta tarde es hablar un poquito del síndrome parenquimatoso pulmonar. Ustedes recuerdan el parenquima pulmonar, cuya estructura individual es el alveolo y donde se produce la hematosis es en la membrana alveolo-capilar, que es parte del tejido pulmonar, donde vamos a tener no solamente la estructura del parénquima, sino también vasos sanguíneos, ¿no? Cuando se afecta el parénquima pulmonar, entonces estamos hablando de un síndrome parenquimal pulmonar o parenquimatoso. Para diferenciarlo de los síndromes de vías aéreas, ¿no? Las vías aéreas incluyen tanto las vías respiratorias altas, las vías respiratorias bajas, que terminan en los bronquiolos respiratorios. Muy bien. Un minuto que hay problemas acá con la... Ya, ¿cuáles son los objetivos que persigue la clase? Primero, que sepan identificar cuáles son los principales síndromes parenquimales pulmonares, que reconozcan cuáles son los síntomas, reconozcan los hallazgos en el examen físico, cuál es la fisiopatología de esa traducción en síntomas y signos, y que reconozcan la etiología más frecuente, ¿no? Empezar con un caso clínico: un varón de 68 años con antecedente de ser fumador pesado, refiere síntomas respiratorios altos, una semana antes, coriza, o sea, congestión nasal, ojos llorosos, tos, sensación febril, que mejoran en los 4 días siguientes, pero 2 días antes del ingreso acusa fiebre hasta 39, malestar, tos exigente con expectoración amarilla. El examen físico tiene una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, la frecuencia respiratoria en 26 y saturando 88% con oxígeno ambiental. Al examen físico hay aleteo nasal, uso de musculatura accesoria. El examen físico hay ampliación disminuida en base del emitor al derecho, con suma tibieza a la percusión, vibraciones vocales aumentadas y se ausculta un soplo tubárico en el tercio inferior del emitor al derecho. Este sería el caso típico de un paciente de edad media o adulto mayor que se presenta en un servicio de urgencia. Ustedes tienen que, en función de la anamnesis y el examen físico, definir sus síndromes. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Seguimos entonces. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome parenquimal, como les comentaba anteriormente, estamos refiriéndonos a la estructura misma del parénquima, no a la vía aérea, sino al parénquima pulmonar en sí. Entonces, nosotros acá tenemos el alveolo en sí, que tiene una estructura vascular, que está dado por la arteria pulmonar,
que lleva sangre desoxigenada, y las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo. La estructura misma del alveolo es un hueco o una cavidad, una bolsa llena de aire, que tiene una estructura celular, son los neumocitos tipo 1, y los neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el surfactante. La membrana o la estructura que forman los neumocitos tipo 1 y el capilar pulmonar se llama la membrana alveolo-capilar. Es a este nivel donde se va a producir la o sea, por gradiente de presión va a salir el CO2 desde la sangre hacia el alveolo por tener menor presión, y el oxígeno va a pasar del alveolo hacia la sangre por tener mayor diferencia de presión en el alveolo que en el capilar. El flujo sanguíneo es lo que efectivamente va a llevar esa sangre oxigenada hacia la circulación sistémica. Entonces, cuando se afecta el parénquima, incluye el alveolo, el espacio intersticial o el intersticio, estamos hablando de un síndrome parenquimal. Para diferenciarlo de la afectación de la vía respiratoria o para diferenciarlo de la afectación pulmonar, que tiene otra connotación, ¿no? O de los trastornos circulatorios, que están relacionados ya sea con la embolia pulmonar o la hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Entonces, los síndromes parenquimales, ustedes ya tienen claro qué es el parénquima pulmonar: el alveolo, la membrana alveolo-capilar y el espacio que dentro de la membrana alveolo-capilar está el intersticio. Entonces, los síndromes parenquimatosos podemos agruparlos en síndrome de condensación, cuando lo que está afectado primariamente es al alveolo, donde su contenido gaseoso es reemplazado ya sea por trasudado, un exudado, un infiltrado proteináceo, un infarto, tejido, células necróticas o una infiltración tumoral. En ambos casos estamos hablando de síndrome de condensación. ¿Y por qué se llama síndrome de condensación? Porque las características clínicas, o sea, los síntomas y o signos que puede encontrar en el examen clínico pueden ser comunes a las diferentes etiologías. Y también tenemos, cuando no se afecta el alveolo primariamente, sino el intersticio, estamos hablando de un síndrome intersticial. Forma parte del parénquima pulmonar, pero no forma parte de la estructura alveolar en sí misma. Forma parte del intersticio y por lo tanto va a tener unas características clínicas, tanto en síntomas como en el examen físico, bastante diferentes, que nos permiten diferenciar clínicamente cuando estamos ante un síndrome de condensación y cuando estamos ante un síndrome intersticial. Muy bien, entonces, si hablamos de síndrome de condensación propiamente dicho, estamos hablando de todas aquellas condiciones clínicas, independiente de su etiología, en la cual el contenido gaseoso alveolar es reemplazado por líquido, o es simplemente que el contenido del alveolo se colapsa en el caso de una reabsorción de aire, hay presencia de tejido anormal, en el caso de este, ya sea por infiltración, por una neoplasia, o en este caso final de que haya una necrosis. Entonces, ¿cuáles son las etiologías o las causas más frecuentes que nos pueden dar un síndrome de condensación? A la cabeza, las neumonías; en segundo lugar, las atelectasias; en tercer lugar, las neoplasias; y finalmente, y un poco más raro, los infartos pulmonares. ¿Qué quiero decir con esto? Que las manifestaciones clínicas o auscultatorias de una neumonía, de una atelectasia, de una neoplasia, un infarto, podrían sobreponerse. Entonces, ahí está que yo, haciendo una buena anamnesis y poniendo énfasis en algunas características del examen físico, me puede permitir diferenciar cuándo estoy ante un paciente con sospecha de neumonía, cuando estoy ante un paciente con sospecha de atelectasia o cuando estoy ante un paciente con sospecha de una neoplasia o un infarto. Si hablamos de neumonías propiamente dichas, diremos que es la causa principal de morbimortalidad en todo el mundo. La mayor cantidad de mortalidad de causa infecciosa está generada por la neumonía, y eso está en función de los grupos etarios. Los más pequeños o más edad tengan, la morbimortalidad aumenta. Entonces, los factores de riesgo están la edad mayor de 65 años, la presencia de comorbilidades, llámese diabetes, llámese insuficiencia cardíaca, llámese enfermedad pulmonar crónica, llámese enfermedad pulmonar interdifusa.
infecciones respiratorias, como fue en el caso de los brotes de influenza estacional, adenovirus, rinovirus o el COVID. Algunos de los pacientes fallecían por complicaciones de origen infeccioso sobreagregada, ¿no? La protección deficiente de la vía aérea en el caso de pacientes con sedación o intoxicación alcohólica. La pérdida del reflejo de protección de la vía aérea facilita la broncoaspiración o la microaspiración del contenido oral hacia la cavidad respirada, hacia las vías respiratorias, y esto, si sobrepasa los mecanismos de defensa, va a terminar en una neumonía. El consumo excesivo de alcohol y algunos otros factores relacionados con el estilo de vida. Ahora los jóvenes que utilizan el vape es un factor de riesgo, ¿no? La exposición a tóxicos ambientales también es un factor de riesgo. Entonces, ¿quién causa neumonía? La neumonía no es solamente de origen viral, bacteriano, es viral. El COVID, el SARS-CoV fue uno de los más representativos de que producía una neumonía de tipo intersticial al inicio, pero podría dar imágenes de tipo alveolar después. Bacterias típicas, como Streptococo, Haemophilus, Moraxella. También bacterias atípicas como Legionella, Mycoplasma, Clamidias. En el contexto del ambiente intrahospitalario asociado a los servicios de salud, tenemos Pseudomonas, Estafilococo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? La presencia de un infiltrado, estudio de imágenes, ya sea una radiografía, una tomografía o una resonancia, donde yo evidencio que el alveolo está ocupado por, o donde el contenido del alveolo ha sido reemplazado, el aire ha sido reemplazado por algún tipo de exudado o algún tejido anormal. Siempre y cuando tengamos un paciente en el contexto de un síndrome clínicamente compatible. Entonces, la radiografía muchas veces es suficiente, a veces cuando hay casos dudosos, la tomografía puede ayudar. Yo tengo que tener un cuadro clínico compatible, ¿no? Si es el órgano afectado, este es el aparato respiratorio bajo, entonces tengo que tener síntomas relacionados al aparato respiratorio, como puede ser tos, disnea, hipoxemia, traducido clínicamente como una desaturación, dificultad respiratoria. Si la afectación del parénquima es subpleural, voy a tener un dolor pleurítico. Entonces, la presencia de fiebre, que puede no estar presente siempre. Eso me puede, en el contexto clínico, más una imagen radiográfica sospechosa, me hace el diagnóstico de. No son específicos, porque nada en medicina es patognomónico, sino que sigue algunos patrones regulares, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta, ante un cuadro clínico dudoso o ante una imagen no muy clara, la posibilidad de tener diagnósticos alternativos. Entonces, si nosotros nos vamos a las imágenes, hay que aprender a leer bien las radiografías. Entonces, dentro de las radiografías tenemos acá una radiografía anteroposterior